Con un cordial y fraternal saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para nuestras amadas hermanas y hermanos que nos acompañan en esta ocasión, vamos a dar principio a un estudio bíblico sobre el Evangelio de Juan. Este estudio no reemplaza la escuela dominical, la que, como todos ustedes saben, entra en receso por los acontecimientos de todos nosotros conocidos. Pero en tanto que está en receso, sirve como para llenar esta laguna, aunque probablemente rebase más adelante este tiempo. El Evangelio de Juan, como lo conocemos nosotros, o el cuarto Evangelio, es un relato del ministerio de nuestro Señor Jesucristo que se remonta a finales del siglo I, principios del segundo. Es escrito por alguien que es conocido tradicionalmente como Juan y que algunos atribuyen al apóstol, pero que en todo caso representa una misma corriente de pensamiento con las epístolas, que también llevan su nombre. Este cuarto evangelio es muy especial porque sale completamente de lo que fueron los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, que conocemos como sinópticos. Precisamente sinópticos porque son evangelios que tienen fuentes comunes e incluso algunos son fuentes del otro. Es indudable que el autor de Juan, del Evangelio de Juan, del cuarto evangelio, tenía conocimiento de estos evangelios sinópticos, o por lo menos de sus fuentes. Sin embargo, a pesar de que ese conocimiento se nota en datos que da el propio Evangelio de Juan, encontramos que aporta algo muy novedoso, tanto en cuanto al formato del Evangelio como en cuanto a el énfasis de su contenido. Es decir, formato y contenido del cuarto Evangelio son diferentes al formato y contenido de los Evangelios sinópticos. Entiéndase, Mateo, Marcos y Lucas. En este escenario en el que se da el cuarto evangelio, vamos a encontrar algunas narraciones que encontramos aquí. Y estas narraciones tienen origen, en algunos casos muy contados, con las mismas fuentes de los evangelios sinópticos, pero aporta una visión completamente diferente. En los evangelios sinópticos, las narraciones son cortas y generalmente están enmarcadas en una frase muy categórica de parte de nuestro Señor Jesucristo, que los expertos llaman logión, es decir, una frase muy categórica, muy corta. Por ejemplo, ninguno puede servir a dos señores, porque amará a uno y aborrecerá al otro. Sin mayor exposición, simplemente va en logión. Las bienaventuranzas de Mateo capítulo 5 son un ejemplo muy claro. En el Evangelio de Juan, en cambio, la situación es distinta. Generalmente lo que se presentan son grandes párrafos parenéticos, es decir, grandes párrafos a manera de sermón, a manera de discurso. Tenemos, por ejemplo, en el capítulo 3, todo el discurso que Jesús le suelta a Nicodemo cuando llega a buscarlo de noche, que gira en torno a dos tópicos fundamentales. Primero, la necesidad de un nuevo nacimiento de lo alto. Segundo, Él, Jesucristo, como Salvador. Y Salvador de todo el mundo. De esa manera es muy diferente el formato en que se presenta el Evangelio de Juan a cómo se presentan los sinópticos. A diferencia de los sinópticos, también Juan hace poca alusión a los milagros. Mientras en los sinópticos los milagros ocupan el primer plano, en Juan no. Los milagros, que generalmente se llaman señales en Juan, son pocos,
pero dan pie a todo un desarrollo teológico. Es interesante que en el Evangelio de Juan vamos a encontrar, por ejemplo, cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana, en el capítulo 4. Y todo el discurso que Jesús le da a esta mujer sobre lo que es la adoración y que desemboca finalmente en lo que va a ser el centro del Evangelio. Cuando la mujer le dice a Jesús: sabemos que vendrá el Mesías que nos revelará todas estas cosas. Jesús, sin mayor ambajes, sin mayor reserva, le dice con toda claridad: yo soy el que habla contigo. De esta manera vamos a encontrar siempre en Juan una diferencia muy grande con los evangelios sinópticos. En los evangelios sinópticos el tema del reino de los cielos es muy recurrente y muy profundo, o también el denominado reino de los cielos, que es equivalente. Pero en Juan no vamos a encontrar esa expresión, pero sí vamos a encontrar expresiones muy profundas como el ego eimi, es decir, el yo soy. Esto lo vamos a ver después con más calma, pero ahorita vamos a ver, a manera de introducción precisamente, que Jesús se nos presenta en el Evangelio de Juan, en el cuarto Evangelio, básicamente como el revelador de Dios. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por ejemplo, en el relato del capítulo 10 del Buen Pastor, yo soy el Buen Pastor. O en el capítulo 15, donde nos habla de la niña, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. De esa manera Jesús está manifestando algo maravilloso. Él es la revelación del Padre. Él es quien revela al Padre a aquel que lo quiera ver. Mientras en los evangelios sinópticos Jesús combate la necedad, la falta de la verdad, que también llama hipocresía, de escribas y de fariseos. En cambio, en Juan, Jesús lo que censura es la incredulidad en él. Es decir, ¿por qué él se manifiesta, se revela como el Hijo de Dios o el Hijo del Hombre? Pero aún así los que le escuchan son de manera recalcitrante incapaces de aceptar su personalidad. De tal manera que Juan es una denuncia de incredulidad. Pero también esa incredulidad que denuncia Juan nos permite entender que este evangelio nos habla de un cristianismo que ya rompió con el judaísmo. Mientras en los evangelios sinópticos encontramos un forcejeo todavía entre una iglesia cristiana que trata de presentarse como el verdadero Israel a través de la predicación de Jesús, en Juan definitivamente ya no encontramos eso. Son frecuentes las expresiones de Jesús o del propio evangelista como narrador cuando habla de los judíos o de la ley de los judíos, como si fuera en tercera persona. Hay algunos logiones de los sinópticos que comparte Juan, pero que desarrolla con una profundidad teológica más completa. Por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 19, habla de destruir este templo y yo lo levantaré en 3 días. O en el 4:44, donde nos habla de que el profeta no es honrado en su tierra. O también, por ejemplo, cuando nos habla del que ama su vida la perderá, allá en el capítulo 12, versículo 25. O en el capítulo 13, versículo 16, donde nos habla de que el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. O en el propio 13, pero versículo 20, donde nos habla de que el que recibe al que él envía, lo recibe a él. Así como el que lo recibe a él, recibe al Padre. Jesús no se presenta en el cuarto evangelio como el rabí,
el maestro, no. Ni discute cuestiones de la ley, ni tampoco se presenta como un profeta que anuncia. El Jesús que nos presenta el cuarto evangelio es Dios Hijo. Por eso no discute temas como el divorcio, no discute temas controversiales, discute su personalidad. Y sobre todo, ¿a qué vino? Son dos cosas importantes. ¿Quién es Jesús? La respuesta del cuarto evangelio es el Hijo de Dios. ¿A qué vino? Y la respuesta del evangelio de Juan es muy clara. Primero, que vino los suyos y los suyos no lo recibieron, en el capítulo primero. Pero sobre todo, que a los que le recibieron, los que creen en su nombre, capítulo 1:12, les dio poder de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué? 3:16. Porque el amor de Dios lo ha dado para salvarnos. De esta manera el Evangelio de Juan revela la personalidad de Jesucristo y el ministerio sustantivo de nuestro Salvador. Dos casos son interesantes. Por ejemplo, en el capítulo 5, donde nos habla del paralítico de Betesda, y en el capítulo 9, donde nos va a hablar de la sanidad del ciego que nació, que el ciego que no era de nacimiento. En los dos casos Jesús hace una sanidad, pero no la explica como en los sinópticos, sino establece la autoridad que tiene como hijo de Dios, o mejor dicho, como Dios Hijo. Y en el capítulo 5, cuando le reprochan los escribas, los fariseos, ¿por qué sana en sábado? Su respuesta es muy categórica. Mi padre trabaja en sábado. Yo trabajo en sábado, como mi padre. Y cuando nos habla en el capítulo 9 de la sanidad del que nació ciego de nacimiento, la respuesta es la misma. El señorío de Jesucristo por encima de la costumbre judía, por encima de la ley judía, por encima de las tradiciones judías de la época. Finalmente, en el capítulo 10, ya lo habíamos mencionado, al decir yo soy el buen pastor, se está identificando con el Salmo 23, en donde Jehová es mi pastor. La clase de hoy nos va a dejar tres enseñanzas básicas. Primero, el entorno en el que surge el Evangelio de Juan es un entorno en el que el cristianismo ya se desligó totalmente del judaísmo, ya es una iglesia cristiana, completamente desligada del judaísmo. Es muy importante esto. En estos tiempos en que algunos cristianos o que se dicen como tales pretenden que el cristianismo debe observar las leyes del Antiguo Testamento. Como dice nuestra disciplina en sus artículos de religión, estamos obligados a observar los mandamientos morales del Antiguo Testamento, pero no los de usos y costumbres que eran propios para el pueblo judío. Juan lo deja de una manera completamente categórica y clara este desligamiento. La iglesia es la iglesia. Israel fue Israel. Pero básicamente, la iglesia es la iglesia del Hijo de Dios. La iglesia es aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, y aquellos a quienes les dio poder de ser hechos hijos de Dios. La segunda cosa interesante que tenemos que subrayar de esta clase de hoy es Jesús como revelador de Dios. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, y Jesús se nos presenta como el revelador. Él nos va a revelar a Dios. Cuando le dice el discípulo Tomás, Señor, muéstranos al Padre y nos basta.
Ay, Tomás, Tomás. Tanto tiempo que me has visto y no has visto al Padre. Y que me ha visto a mí ha visto al Padre. Es la segunda cosa importante. Jesús como revelador de Dios. Y quizá la más trascendente, no menos ni más importante, pero la más trascendente, que Él vino para salvarnos. El Evangelio que se presenta en los sinópticos como el reino de Dios que se acerca en Juan es la buena noticia de que ahora tú y yo podemos ser salvos en Cristo. Mis amados hermanos, hasta la próxima. Que Dios nos bendiga. Preguntas y comentarios me los pueden hacer llegar a través del Facebook de la Iglesia Metodista de Tal. Que Dios les bendiga. Oramos para despedirnos. Padre Celestial, te agradecemos la oportunidad que nos das de asomarnos a la lectura de tu palabra y que la enseñanza que de ella derive sea para nuestro provecho espiritual, pero también sea para ayudarnos a vivir mejor la vida cristiana aquí y ahora, con todos los beneficios que derivan de ser hijos tuyos, de ser aquellos que hemos recibido a nuestro Señor. Todos en tus manos y permítanos vivir como tales, te lo rogamos por Cristo Jesús y en tu Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima.